¿Tú qué pistas le darías a alguien que quiera detectar desinformación? Mira, siempre se me pregunta esto y la respuesta cada vez es más difícil. O sea, tradicionalmente siempre decíamos, mira la fecha, mira la fuente, mira que lo estén publicando varios medios, léete el cuerpo de la noticia, no te quedes solamente en el titular, ¿no? Esas eran las recomendaciones habituales. Yo tengo la sensación de que conforme van pasando los años, la desinformación ha ido ganando terreno y ganando espacios en la discusión pública y se ha ido complejizando. Y ahora hay muchas desinformaciones de las que recibimos que es que requieren trabajo periodístico de investigación, que es que no es una cosa rápida. Y creo que tiene que ver con eso, con que se ha complejizado la desinfo. Y se ha sofisticado mucho, ¿no? Yo recuerdo que antes, cuando tú leías una noticia, bueno, de lo que se llaman las fake news y demás, incluso estéticamente parecían. Sí, los cheap fakes. Sí, decías, bueno, esto no. Y ahora, sin embargo, tienen un aspecto de legitimidad que hace más difícil el diferenciarlo. Y pasa otra cosa también. Desde la pandemia a esta parte, los desinformadores se han profesionalizado y se han coordinado. Antes teníamos a gente que lanzaba sus bulos así un poco aleatoriamente y la pandemia unió a 3 grupos. A los desinformadores profesionales nacionales que tienen una agenda ideológica la mayor parte del tiempo, una económica también, pero principalmente ideológica. A la injerencia extranjera rusa y a los grupos conspiranoicos. Y esos grupos cada vez se retroalimentan más entre sí. Es una alianza. Y las desinformaciones que lanzan están enrevesadas unas en otras y eso es más difícil de desmontar y sobre todo es más difícil, tiene que ver mucho con nuestros sesgos, ¿no? Si tú oyes una mentira que te viene de 5 sitios diferentes, le vas a dar valor de verdad porque la has oído en 5 lugares. Eso nos está pasando mucho con la desinformación ahora, que se la oyes a un político y te la cuentan en el bar y se la oyes a un tertuliano en la radio y la lees en un mensaje de WhatsApp y de repente dices, será verdad, porque la he oído en tantos sitios que será verdad y eso es estrategia también. Es un proceso de convertir una mentira en verdad, ¿no? Por repetición y luego lo que dices tú, porque te llega de diferentes lugares. De diferentes lugares y con perfiles diferentes, ¿no? El político que a la vez retroalimenta esa desinformación y todo eso hace muy difícil el llegar a una conclusión de qué es verdad y qué no es verdad. Yo no sé si es un problema que os encontráis, pero yo empiezo a notar, y ya desde hace tiempo, que quizá los más vulnerables a la desinformación, que siempre hemos dicho que son los jóvenes, en realidad son los mayores. ¿O no? Yo hablo ya de mi entorno incluso, ¿sabes? Mira, lo que vemos en las encuestas es que la gente de más de 65 años, 55 casi, es muy consciente de que la desinformación existe y le afecta y por lo tanto le tiene bastante miedo. Entonces, es verdad que no son nativos digitales muchos, pero también están más alerta. Pero están más alerta, eso es. Son más conscientes del problema. Los jóvenes, siendo nativos digitales, el problema es que no son nativos mediáticos y por lo tanto tienen serios problemas en reconocer el grano de la paja. Y luego, nunca hablamos de ellos, pero a mí me parece que es el núcleo de mi preocupación, es la gente que está en medio, es la gente de mi edad. ¿Ah, sí? La gente que tiene entre 20 y 40. Ah, sí. Esa gente... O sea, que a menudo estamos hablando de que si son los adolescentes o los mayores los que son más vulnerables y resulta que no. O sea, yo creo que más vulnerables seguro, pero creo que nadie le está prestando atención a la población adulta trabajadora que también se la está tragando. O sea, que esto no es un problema de los mayores o los jóvenes, es que somos todos y a ese núcleo de población hay que prestarle atención porque esa es la zona gris que se intenta convencer. ¿Hasta qué punto la gente realmente se traga esas mentiras o simplemente las acepta porque son convenientes y se ajustan a sus prejuicios? Me da un poco igual si les lleva a actuar de una determinada manera y a tomar unas determinadas decisiones.
que se las traguen por prejuicios o se las traguen porque sí, es indiferente. Fíjate, hay una cosa que yo creo que es importante, que es entender que tú puedes creer que no te estás tragando el bulo X o el bulo Y, pero que los bulos individuales construyen narrativas globales. Y las narrativas globales son las mismas aquí que en Estados Unidos, que en Brasil, y nos van calando y nos van dando forma a nuestro discurso, a nuestra manera de pensar y a las decisiones que tomamos. ¿Tú eres de las que en WhatsApp, cuando te llega un bulo de tu entorno, respondes o dices, mira, estoy fuera de servicio? No, yo siempre respondo. Lo que sí que hago muchas veces es que si es en un grupo grande, no respondo directamente en el grupo. Voy por detrás a la persona con mucho cariño y mucha empatía y le digo, esto que acabas de mandar, ten cuidado porque es falso, para que sean ellos mismos los que se corrijan y no yo quien salga a ponerles la cara roja. Claro, contando un poco lo que decía antes de los grupos de WhatsApp y el entorno, ¿no? Yo tenía una anécdota de más de una vez, ¿no? Se comparte un bulo en un grupo de WhatsApp y yo lo desmiento y llevo a la fuente que lo desmiente. Y alguna respuesta que he recibido es, ya está el pesado estropeando la fiesta, ¿no? Porque no hay esa intencionalidad de conocer la verdad, sino de reafirmar ese prejuicio que uno tiene, ¿no? Entonces, da la sensación de que la verdad a la gente, a lo mejor esto es un poco injusto, ¿no? Pero le ha dejado de importar. Da un poco la sensación de que la verdad ha dejado de importar, pero yo voy a ahondar un poquito más en el problema que para mí tiene eso. Una de las cosas que han ocurrido, no sé si es tanto que la verdad haya dejado, la verdad que tú y yo entendemos sí, pero tú y yo venimos de una tradición periodística muy específica. Creo que el problema que tenemos ahora mismo es que la sociedad está tan fragmentada que las verdades que cada uno compartimos son diferentes. Y el gran problema de esa fragmentación es que la acción social, la organización colectiva, es imposible si compartimos realidades distintas. Creo que ahí es donde estamos y creo que ahí es donde podemos llegar a escenarios invisitables, porque si no hay acción colectiva no te puedes organizar ante la destrucción del sistema, una injusticia X. Es imposible hacerlo. Al final mucha gente opta por desengancharse de la información, ¿no? También eso es un problema que tenemos, ¿no? Que entre la desinformación y el negativismo, que todas las noticias son malas, todo siempre es malo, y el hecho de que sea tan difícil separar la verdad de la mentira en la mayor oferta informativa de la historia, que nos llega por todos lados y que además la llevamos en el móvil, bueno, pues hay una opción que hay gente que dice, ¿sabes qué? Me desengancho. O sea, me voy a dedicar al fútbol, a ver el fútbol o a la música o a lo que sea, pero no hay una renuncia de una parte, gente que me lo dice abiertamente, una renuncia a informarse. Yo lo entiendo, perfectamente. Sí, pero para tomar decisiones hay que estar informado. Yo creo que hay que entender que estar informado es un trabajo. No es parte de tu ocio, no es un given. Tener una dieta informativa variada que te permita tomar decisiones de manera realmente libre requiere esfuerzo. Y a veces un esfuerzo ingrato. Habrá mucha gente que cuando saltó la noticia de Zapatero pensaría, a ver cómo entiendo yo esto tal, y mucha otra que pasaría. Entender lo que está ocurriendo es complejo y hay que dedicarle tiempo. Bueno, el ejemplo de Zapatero dice mucho, ¿no? De la reacción inmediata. Es yo por la afinidad ideológica lo defiendo, no creo nada de lo que me están poniendo delante, incluso las cosas que son verdad, de la misma manera que la otra media España jamás va a creer que la corrupción sea posible en los suyos, ¿no? Falta quizá, y yo creo que vosotros también, y tú has hablado alguna vez de esto, una educación desde la escuela en espíritu crítico, en que la gente empecemos a enseñar a los niños desde muy pequeños a cuestionar las cosas. A cuestionarlas y fíjate, también a consumir información, creo. Creo que en países del norte
se educa en sí, este sentido. Sí, ¿no? sí, y en países no tan del norte como Francia. También, ¿no? Hay una educación, parte del currículum Es educación mediática y cultura crítica. Sí, aquí llevamos muchísimos años prometiendo que eso va a ocurrir desde 2018, pero sigue sin ocurrir y es extremadamente necesario. Nosotros hacemos algunas formaciones en colegios e institutos, pero es porque proactivamente los profesores las demandan, no porque esté inserta en los planes educativos. Pero a mí me parece vital porque parte un poco, o sea, la alfabetización digital, ya no te digo mediática, ya no te digo crítica, te digo la alfabetización digital, entender que cuando entras aquí hay depredadores sexuales que pueden estar intentando cazarte. No, por no irnos tanto ya a cosas que puedan sonar politizadas. Creo que eso es una labor de los padres, por supuesto, pero tiene que ser una labor de las escuelas. Y eso pasa por integrar la alfabetización digital a todos los niveles. Porque hay una cosa de la que no hemos hablado, pero que creo que es importantísima, que es cómo están cambiando los modelos de consumo de información con la inteligencia artificial. Lo tengo en bloque IA. O sea, está apuntado. Vale, porque eso ya es otra cosa. O sea, porque vamos a algo desconocido y que a mí me preocupa, ¿no? La capacidad la nueva herramienta que va a estar en poder de aquellos que quieren manipular, van a tener herramientas más poderosas, capaces de engañar mucho mejor. Y sin embargo, la percepción es radicalmente la contraria. Nosotros vamos a muchas universidades a dar clase y lo que te dicen los alumnos es: no, yo me informo con ChatGPT porque me da las noticias sin sesgar. Y es como, a ver, un momentito. Sí. Pues esa es un poco la sensación que tiene la gente. Que la IA, aparte de ser amabilísima, hay una confianza, y decirle qué buena pregunta, una confianza absoluta. Hay una confianza absoluta y una sensación de que no tiene sesgo. De que como mira varias fuentes, te está ofreciendo una información aséptica. Y no es así. En el momento en el que yo puedo hacer este podcast sin estar yo aquí, ¿no? O cualquiera, donde se pueden crear vídeos ahora cada vez más sofisticados que igualan la realidad, hay un valor que era aquello que vemos, aquello que escuchamos. Sí, oye, alguien nos podía contar algo, pero una vez lo veíamos o lo escuchábamos, teníamos una certeza de que eso había ocurrido o había pasado. El poder de la televisión, ¿no? Claro, que luego podías manipular. Pero es cierto que si tú veías a alguien disparar a otra persona en un vídeo, sabías que eso había pasado. Luego ya tenías que encontrar la explicación de por qué había pasado, las motivaciones, todo lo que tú quieras. Claro, si vamos a un mundo en el que eso no es así, en el que se puede recrear cualquier cosa y hacerla igual visualmente de creíble, ¿cómo, desde tu punto de vista, ¿no? Que vosotros tenéis que estar evolucionando constantemente, ¿no? ¿Cómo os enfrentáis a lo que viene? Pues mira, yo creo que ese descrédito de las redes que estamos empezando ya a ver con el AI Slope va a ser un revulsivo para que los medios vuelvan a ganar credibilidad. Suena increíble, pero... Porque la gente va a buscar... Porque creo que la gente va a necesitar ir a lugares específicos. Auténticos. La autenticidad va a tener más valor. Bueno, eso lo estamos viendo ya incluso con los creadores de contenido, sí. ¿No? Que los creadores de contenido de mucho postureo están empezando a perder trama y están ganando los más jóvenes, frescos, auténticos, miremoslo como quieras. Sí, yo creo que la gente va a volver a anclas que sí que hayan construido esa credibilidad. Una parte serán creadores, seguro. Otra parte serán periodistas devenidos creadores de contenido, que eso lo estamos viendo mucho también. Y otra parte serán los medios tradicionales. Hay esperanza, entonces tú eres más... me gusta que tienes un punto optimista dentro de... Bueno, es que si no nos cerramos la puerta, apagamos la luz. Sí. Oye, un tema que has tocado así brevemente, que has mencionado, que ha sido la desinformación soberana, digamos, de países, ¿no? Ya has citado a Rusia, ¿no? ¿Hasta qué punto los gobiernos también están pensando en la IA
como otra herramienta para desinformar no solo a sus ciudadanos, sino para generar fuera en otros procesos electorales, bueno, vender, digamos, sus relatos y manipularlos, ¿no? Supongo que esto va a ser un problema también. Yo creo que va a ser un problema indudablemente. Nosotros siempre decíamos que a un desinformador puede crear 100 contenidos en un día y con que le funcione uno ya ha hecho la tarde, ¿no? Pero claro, ahora puede crear 100.000 y lanzar 100.000 contenidos. Claro, yo estaba pensando, por ejemplo, en los inicios de los conflictos, muchas veces se generan empezando por una mentira, ¿no? Una falsa bandera, ¿no? Claro, esto es mucho más fácil de crear ahora, ¿no? Con inteligencia artificial, la capacidad para manipular y generar ese conflicto. Sí, generar esa confusión va a ser mucho mayor. Yo creo que lo veremos en procesos electorales. Ya hemos visto algunas cosas, algún audio creado con IA creo que fue en Eslovaquia, las elecciones eslovacas, que se detectó a tiempo y se pudo alertar a la ciudadanía y tal, pero... La gente no termina de creerse que, por ejemplo, un aparato de desinformación tan poderoso como el ruso es capaz de decidir unas elecciones en un país democrático. Puede determinar cuando hablamos de márgenes pequeños, ¿no? Sobre todo yo diría que lo que hace Rusia es hacerte dudar lo suficiente como para que el sistema se tambalee. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que en España Rusia con 100 personas, que las tiene, es decir, aquí en este país hay más gente captada por Rusia de la que creo que nos da la sensación, mandase a... Este ejemplo no es mío, es de Seguridad Nacional, es de una persona que trabaja en Seguridad Nacional. Mandase a 100 personas a suplantar el voto en 100 mesas electorales. Y hubiera que anular 100 mesas electorales, porque luego llega el votante real y vota. Si en este país anulas 100 mesas electorales, tienes un problema. Tienes un problema, tienes que repetir las elecciones como poco. Plantar la semilla de la duda. No hace falta que las gane X o Y. Plantar la semilla de la duda. Sí, que además estamos viendo ya políticos que la están plantando, ¿no? Esa semilla de la duda sin tener ningún dato. En el caso de España, por ejemplo, ¿no? Yo que algo he mirado, es uno de los sistemas más seguros y eficientes que hay de cuento de votos, ¿no? Sí. Pero yo veo ya políticos, y el otro día escuchaba a Ayuso, ¿no? Ir por este lado, un poco poniendo en duda el sistema, lo cual a mí me preocupa, ¿no? Porque creo que esto, cuando empiezas a poner en duda el sistema y lo que dices tú, ¿no? Y ya la gente no sabe qué creer. Claro, es un poco lo que te decía yo antes. Yo creo que somos una democracia sólida y consolidada, pero estamos empezando a ver algunas tendencias que señalan hacia otra cosa. Poner en duda el sistema es como empezó Estados Unidos. Sí. Ha habido un fraude electoral, no funciona el sistema. El problema no es la desinformación en la capa de arriba, efectivamente. El problema es la desinformación en los cimientos. No es ha habido un fraude electoral, es el sistema está hecho para que pueda haberlo. Creo que ahí es donde la gente puede empezar a dudar.